recibido aquí. Yo quiero compartir mi pensamiento. Y es un pensamiento, una palabra es un pensamiento expresado. Yo he recibido ese pensamiento y ahora, si Dios lo permite, voy a decir la palabra. Antes quiero decirles, amados hermanos, que tenemos un gran privilegio que estamos viviendo en los días de la voz del séptimo ángel. ¿Cuántas personas iban quisto vivir en este tiempo? ¿Cuántos iban anhelado de vivir en estos días? Y nosotros que vivimos, no se pasa el tiempo por alto, las palabras por alto, y Dios está hablando. Yo creo que es el tiempo no de mirar al hermano ni mirar a la hermana, sino mirarnos a nosotros mismos. Cómo nos encontramos y cómo estamos. Y caminando con los ojos puestos en Jesucristo. Porque el pecado entra por la vista. El pecado entra por la vista. Y la fe viene por el oír la palabra. Quisiera que meditara y habla mucho acerca de esto, pero yo creo que Dios me ha dado nuevo. La persona que pueda nos ponemos de pie. Y vamos a leer en el libro de San Mateo, en el capítulo 8 y verso 1. Lo hemos leído muchas veces, pero quisiera que meditaran en esta palabra. Y así dice la palabra de Dios. Cuando descendió Jesús del monte, descendió porque primeramente subió. Si descendió es porque primeramente subió. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postó ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante la lepra desapareció. Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo, te ruego y te suplico que en esta tarde sea como instrumento en tus manos, dando el sonido hoy adecuado, que cada oído pueda oír la palabra que tú quieres hoy para cada vida. Ruego y te suplico que nos pongas en el fundamento incambiable de la roca del tiempo, que podamos dar el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Ruego que tomes el control de todo lo que yo soy, que las palabras que salgan de mi boca sean como carbones encendidos que encienden un fuego en el corazón que nadie lo pueda apagar. Padre, glorifícate hoy en cada enfermedad y en cada dolencia. Desciende, Espíritu Santo, en medio de nosotros. Dame poder y autoridad sobre todo espíritu de enfermedad y dolencia. Que no haya ningún enfermo al finalizar este culto. Que todos estemos, aquello que hemos venido a buscar, lo estemos recibiendo. Concédelo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria sea al Señor. Tomen asiento. Muchas gracias. Dios les bendiga. Primeramente, si Jesús descendió, porque primeramente, Él subió. Y así, ¿verdad? Nos dice que viendo la multitud subió al monte y descendió del monte. Primeramente subió, y para subir luego desciende. Bienaventurado dice, y viendo la multitud subir al monte, y sentándose le vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca le enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán misericordia. Me pregunto, hermanos, en este pasaje está hablando de un hombre leproso. Comparemos la lepra al pecado. El pecado y la lepra son primos hermanos. La lepra a una persona lo desfiguraba. ¿Y qué es lo que desfigura más a una persona? Es el pecado. El pecado es un muro que separa al hombre de Dios. Y este hombre, por causa de esta lepra, por causa de este pecado, fue excomulgado y llevado al monte de Dios. Hay un mundo que solamente lo gobierna el
que nos reina Jesucristo. ¿En qué lugar podemos estar? ¿En el monte de los leprosos o en la presencia divina de Dios? Yo me pregunto, este joven que quizás iba nacido en el culto, se gozaba de las predicaciones, quizás se gozaba de las oraciones, no se perdía en un culto ni medio. Pero mi pregunta es esta: la lepra, hermanos, sale en los sitios más íntimos de las personas también. La lepra salía en las asilas o en las ingles. Era una cosa oculta que solamente lo sabía a la persona que le salía. Y yo me pregunto, ¿quién mejor que nosotros sabemos si nos estamos apartando de Dios? Si el pecado va entrando, uno lo cortamos antes. El diablo, que lo reprenda, él sabe muy bien que sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo primero que hace, hermanos, la aparta la fe, para que no tenga fe. Y cuando usted y yo no tenemos fe, entonces viene esa lepra. Esa lepra que cómo se empieza, hermanos. Quizás nos ofrece el mundo un cigarrillo, nos fumamos un cigarrillo, que bien, no pasa nada. Luego un trago de whisky, ¿qué ocurre? Luego una fiesta aquí, otra fiesta allá, y nosotros lo sabemos, pero esta lepra, hermanos, salen las cosas más íntimas, nosotros lo sabemos y queremos ocultar. ¿Cuánto le dimos la gloria a Dios? ¿Cuánto le dimos la gloria a Dios? Este joven allí estaba, y este joven, esta lepra se va extendiendo porque las cosas de drogadicción, como el alcoholismo, como el tabaquismo y muchas cosas más, eso se va extendiendo hasta que te atan. Y ya no se puede ocultar. Sale todo al flote. Y cuando salió al flote, entonces lo descomulgaron. Y una vez allí excomulgado, hermanos, que tuvo que ir al valle, al monte de los leprosos. Yo me pregunto, ¿cuántas lágrimas? ¿Cuántos lloros? Este joven iba a llorar allí en ese monte. Mientras todo lo tenemos, pero estamos en falta cuando algo nos falta a nosotros. No sabemos valorear hasta que no nos falta. Él estaba pensando cómo me gozaba allí con mis hermanos, cómo me gozaba allí con mis papás, cómo me gozaba allí con mis amigos, cómo me gozaba en nuestros cultos. Estaba recordando su tiempo pasado, pero él ahora estaba apartado, estaba descomulgado, y allí estaba allí el mismo pudida, ya estaba totalmente desfigurado. ¿Cuánto hicimos la gloria de Dios? Y él estaba pensando estas cosas en su corazón. ¿Y cuántos lloros lloraría? Noches estaría sin dormir, caminando por un lado y por otro lado. ¿Cuántas veces iba arrepentido? Ojalá no iba esto, ojalá no iba hecho aquello otro, ojalá no iba razonado. Mire, hay personas que pueden nacer en una cochera y no ser automóviles. Gloria sea al Señor, gloria sea a Dios. El enemigo nos ofrece muchas cosas, pero él es un embustero. Él ofrece y nunca le da nada. Él es padre de mentiras, y en su oficio es engañar a la humanidad. A Eva la engañó. Él dice así: la serpiente me engañó. Y con engaño lo llevará a un camino equivocado, en un camino cuesta abajo, en un camino que no hay salida. Y allí lo va a tener hasta que lo deje sin gota de fe y lo desfigure. Hay muchas veces que decimos: está hablando contigo y no te conozco, no sé quién eres. ¿Por qué? Porque el pecado lo ha desfigurado en la forma de su comportamiento, en su forma de hablar. Es otra persona. ¿Por qué? Porque esa lepra desfigura.
paga del pecado es muerte. La lepra, hermano, estaba condenado en aquel monte a morir leproso. Leproso eres, leproso tienes que morir. Era un desamparamiento, no podía tener comunión. Porque el pecado, hermano, quiero decir, la lepra se contagia. Y el pecado contamina. Dime con quién vas y te diré quién eres. No tienen comunión las tinieblas con la luz. Pero tuvo ese gran privilegio porque Dios siempre nos da una oportunidad. Mientras estamos en este cuerpo, hay una sangre que está siendo derramada por aquella persona que está aquí. Bienaventurados los que lloran, los recibirán consolación. Recuerden el pasaje que trajo el hermano David. Y esa mujer Ana, ella lloraba. Estaba llorando allí, porque era una mujer atribulada. Y lloraba. ¿Cuántas veces? Porque dice, yo tengo contadas tus lágrimas. Y Dios colmará toda lágrima que uno llora. ¿Por qué no lloramos por las cosas quizás que hemos hecho, que hemos errado? Porque realmente Dios quiere a las personas que arrepentido. Arrepentirse una persona no es que me arrepiento y sigo caminando igual. No, arrepentirse es cambiar de rumbo. Hoy Dios nos da una oportunidad. Yo no sé por qué digo esto, pero las personas que oirán este mensaje, Dios quiere un cambio de rumbo total, pleno. Estamos viviendo, repito, en la voz del séptimo ángel. En los últimos días, digo que los días no serían más, sino hasta la voz del séptimo ángel. Cuando él comienza a tocar la trompeta, todos los misterios de Dios serían consumados. Y Dios nos ha dado un mensaje para saber realmente cómo nos encontramos. El joven llorando allí, llorando, arrepentido. Pero Jesús dice que subió al monte. Y cuando subió al monte, hizo aquellas buenas aventuranzas. Este joven leproso intentó descubrirse para que la gente no lo viera. Recuerden ustedes, he visto muchas veces esa mujer que tenía rosácea por toda cara, y yo la vi de eso, fue un reportaje, yo lo vi y se echó como unas cremas por la cara. Y cuando se echó las cremas por la cara, ya parecía otra persona, no se notaba que tenía esa rosácea. Y delante de la gente no sabía que tenía rosácea, pero la persona en sí sabía que tenía rosácea. ¿Quién mejor que nosotros sabemos cómo nos encontramos? Dios no quiere que nos tapemos con ningún manto de apariencia. Dios nos quiere tal y como somos. El que oculta su pecado no prospera. Si lo confesamos, allá misericordia. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Dios ha trazado un camino para el creyente. Y cuando uno cree, sigue a Jesús en esa pisada. A veces parecen como hechicera, que está junto al camino aparentando que tiene mucha hoja, pero no hay nada de fruto. Y Dios no viene a coger hojas, viene a coger el fruto. A mí dice que por el fruto lo conoceréis. Yo nunca es tarde. Dice rezar sin haber dicho su. Amén. ¿Eso es bien, hermanos? Amén. Gloria sea al Señor. Este hombre empezó a llorar y a recordar. Y cuando vio aquellas palabras de dulzura, entonces no se pudo aguantar. Y hermanos, y cuando terminó Jesús su sermón, allí en el monte, él descendió y dijo
breve vamos a terminar este culto. Pero me imagino, lo dejaremos a Él, que se marche, o nos pondremos a Él confesando nuestros pecados. Quitaremos este manto de apariencia que tenemos y nos descubrimos tal y como somos. Este hombre se quitó su capa de apariencia y se puso de rodillas, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús dijo: quiero. Lo tocó. Lo que Dios toca, limpia. Lo que Dios toca, restaura. Y lo que Dios toca, levanta. Que no sea hoy un culto tan solo y hasta, sino sea un culto de victoria. Que Dios permita que haya alguien donde en lugar que esté, que se deje tocar por la mano llagada de Jesucristo, porque en Él hay poder y hay autoridad. Si tan solo nos dejamos, Señor, si quieres puedes limpiarme, si quieres puedes restaurarme, si quieres puedes sanarme, si quieres tú puedes poner amor en mi vida. Nos metemos en un lugar que a veces no podemos salir, pero todavía no está aquí. Él nos está esperando con los brazos. Este hombre era leproso, pero aprendió muy bien la lección. Estaba condenado a morir solo en el mundo. Y cuando quedó limpio, qué alegría, ¿verdad? Ahora soy otra persona. Ahora me voy a mi casa. Voy a agarrarme y no voy a soltar nunca a lo que Dios me da. Valoremos lo que Dios nos ha dado. Este gran valor le damos mucho más importancia a las cosas pecaminosas, al dinero, a la fama, al razonamiento, más que el amor de Dios nos da. El amor de Dios nos constituye. No hay mayor cosa que uno tenga a Dios en su vida. Y no hay mayor amor aquel que da la vida por su vida. En la vida. Ahora, cuando este joven, me imagino que iría allí, a de su familia, empezó a contar las cosas que le pasarían, porque fue un testimonio. Ahora, hay muchos testimonios que se cuentan, pero los testimonios a veces a unos les sirven y a otros no hacen caso. Este joven contó todo los sufrimientos que pasó en el monte, de las lágrimas que lloró. No había ningún remedio. Para él no había nada, porque la lepra no era cuestión de médicos, sino una cuestión de sacerdote. Y el pecado no es cosa de medicina. No, hermanos, no es cosa de medicina, no es cosa de médico, es cosa de arrepentimiento uno y Dios. Amén. Entonces, si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Si no nos arrepentimos de pecado. Contó las cosas, contó lo que a él le iba a ocurrir. Por todos los lugares donde iba, contó lo que Dios iba a hacer. Pero en el libro de San Lucas, en el capítulo 8 y verso 43, nos dice: pero una mujer padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Me ha tocado, y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta, te oprime, ¿de quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: hay que me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido por de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado pura, vino temblando y cortándose sus pies, y declaró delante de todos el pueblo por qué causa le había tocado, y al instante se había sanado. Le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Esta mujer oyó el testimonio de ese Dios.
Si lo hizo con ese hombre, conmigo también lo puede hacer. Una mujer de esta forma era inmunda. No podía entrar a ningún lugar. Pero ella lo sabía. Y quería hacerlo por medio de médicos. Pero todos los médicos, todo el dinero va a fallar. El único que no falla es Jesucristo. Y tenemos este gran privilegio hoy que no tenemos al otro lado. Yo pregunto, hermano, una mujer así no puede concebir y una iglesia así no puede concebir al Espíritu Santo. Es menester que nos pongamos de rodillas y podamos comprender si Dios lo hizo con uno, si salvó a uno, a mí también me puede salvar. Si a él lo bautizó con el Espíritu Santo, a mí también me puede bautizar con el Espíritu Santo, porque yo soy Dios de persona. Ella dijo, si a este leproso ha contado, lo tocó y lo limpió, que era el mundo, yo también soy el mundo. Si tan solo tocar el botón de su mano, yo sé. Porque iba gastado todo el médico sin ninguna puede usar. Pero ella está en modo de fe. No dejes que Jesús pase de largo. Yo no sé, hermano, realmente por qué digo esto. Yo lo digo con el corazón. Lo digo por experiencia. Hace unos días, el hermano Antonio era otra persona. Me puse oro el hermano Jesús conmigo. Lo pasé mal. Pero, Señor, tú has dado conmigo y tú has oído esa oración. Yo lo creo que tú vas a cambiar. Y Dios del cielo es aquí. Digo verdad que Dios un día daré cuentas. Está al cielo como estoy aquí. Lo pasé mal, pero luego ese espíritu salió y me angeló. ¿De qué día ahora? Me tenía que tomar pastillas para la inflamación, porque me tomaba en el cuello. La hacía mucho mal, me mareaba, me caía, pero la oración es una fuente. Tan solo me juntaba y me ponía a orar. Y Dios escuchó esa oración. Y Dios dio la fe. Si Dios lo hizo conmigo, también lo va a hacer por el Mesías. Esta mujer, si tan solo tocar el botón de su mano, yo sé que está. Me pregunto que cuántas veces iría esta mujer débil, personas débiles, pero ella creó en ese testimonio. Quizás no tenía fuerza para andar, como este leproso y a las fuerzas se le fue. Casi ya no tenía esperanza, pero algo le vino una esperanza, un mensaje de fe. Levantó nuevamente ese corazón y permitió postrarse de rodillas ante Jesús y hablar con él. El menester a veces ponemos de rodillas, llorar y decir, Señor, si tú quieres cambiarme. Esta mujer, cuando estaba cerca quizás, sus fuerzas estaban muy débiles. Cuando iba a tocar a Jesús, la tiraría y se caía al suelo. A veces estamos ahí, ahora le voy a poner a orar, ahora voy para que me pongan las manos, pero luego nos entra la pereza y ya no sale. Veremos ese año. Pero esta mujer no perdió el camino. La tiraría, la empujarían, pero ella no se hundió. Hermanos, a veces nos ponemos pegados, pero usted siga hacia adelante, pelee esta batalla, que Dios del cielo nos ve. Gloria sea al Señor. Si retrocedieres, dice la Biblia, no agradará. Lo que es justo por hacer dignidad. Iba a través de que iba a tocar, la pegarían, un empujón la tirarían, hasta que llegó y tocó el botón de su mano, porque ese era su objetivo. Usted tiene que ponerse un objetivo. Yo no sé, hermanos, el impedimento que cada uno tenemos, pero los impedimientos en la mano de Dios, el que cree todo es posible. Cuando lo tocó, a Jesús lo detuvo. Porque Él era el verbo, Él es el verbo de Dios. Si tocamos la palabra de Dios con fe, poder tiene la palabra. Si tocamos la palabra con fe, la palabra tiene poder. Poder para el creyente, pero es menester que la toquemos con fe. Como dijo, ¿verdad? Una vez Jesús, este pueblo de labios me honra, a tu corazón está lejos de mí. La gente lo oprimía, lo apretaba y Jesús se detuvo y dijo, ¿quién te ha tocado?
la palabra de Dios, Dios es el mismo, en ayer, en hoy y próximo. Y la palabra de Dios está al alcance de toda persona. Dios ha venido a buscar aquello que se había perdido. Reflexiones, reflexiones, reflexiones. El tiempo es corto, Cristo viene. Y la mujer temblando le dijo por qué causa la tocó, porque enseguida su ojo se detuvo. Se detuvo. Y ella dijo, es que vino alguien y gastó todo lo que tenía. Era inmunda, lo tenía oculto. Pero yo vi a ese hombre leproso. Él no tenía esperanza. Estaba sufriendo en el monte para morir. Y yo no tenía fuerzas. No tengo más dinero donde gastar para buscar un especialista, un médico para que me cure. Yo no puedo ir a la sinagoga. Soy inmunda. Pero yo, como ese hombre también era inmundo, yo he creído ese testimonio. Y por eso digo, amén. Jesús le dijo, vete en paz, mujer. Tu fe. Amén. Sinceramente repito, ¿qué es lo que el diablo le roba? La fe. No dice que usted y yo no creamos en Dios. El diablo es un teólogo. Predica, canta, ora, porque él ve a Dios y le teme y le tembla. Pero lo que no tiene es fe. Lo que hace es robarle la fe. Y cuando le roba la fe, está fuera de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Me entienden, hermanitos? Dios les bendiga mucho.